El proceso de aprendizaje de la memoria es muy complejo porque depende de circuitos cerebrales independientes que están interactuando y funcionando al mismo tiempo. Es decir, no podemos hablar de que exista un único tipo de memoria. Aunque nosotros tengamos la sensación de que solamente existen los recuerdos que podemos recuperar conscientemente, aquellos de los que somos conscientes, lo cierto es que eso es solo una pequeña parte de la memoria. Almacenamos, adquirimos, aprendemos gran cantidad de material del que no somos conscientes. De hecho, eso es la mayor parte de nuestra memoria, es memoria inconsciente. Entonces, la interacción entre los procesos de memoria consciente e inconsciente es muy compleja. Y por eso, por eso en investigación, lo que tenemos que hacer es disociar distintos tipos de memoria, hacer preparaciones que permitan estudiar una separado de las demás. La edad influye de forma compleja en el desarrollo de la memoria, puesto que la memoria refleja la capacidad plástica de modificación, de automodificación del sistema nervioso de nuestro cerebro, y esta capacidad está presente a lo largo de toda la vida. Sin embargo, a medida que vamos modificando nuestro cerebro gracias a las capacidades de aprendizaje y memoria, las siguientes experiencias ya actúan sobre un cerebro modificado, de tal forma que tenemos que tener una visión dinámica a lo largo de la vida, de tal forma que lo que tenemos ahora mismo, en este momento, tenemos todo nuestro pasado y también estamos determinando parte de nuestro futuro. A medida que vamos teniendo más edad, nuestro cerebro se ha ido conformando de acuerdo a la experiencia y somos capaces de desarrollar determinadas capacidades de memoria mejor que otras, en función de las necesidades. Pero lo que quiero dejar claro es esa capacidad plástica continuadamente a lo largo de toda la vida, que hace que cada acontecimiento, cada modificación vaya a alterar las siguientes. ¿De acuerdo? Y nuestro cerebro es único, individual, diferente del de todos los demás, debido a ese moldeamiento que ha sufrido por las experiencias individuales. Es imposible que existan dos cerebros idénticos. El cerebro puede olvidar, después de un shock emocional, completamente lo que ha vivido, debido al efecto de las hormonas asociadas a las situaciones de estrés emocionales. La emocionalidad interacciona. Los sistemas que controlan las emociones interaccionan con los sistemas de aprendizaje y memoria, de tal forma que pueden ayudar a fijar los recuerdos. Todos tenemos la sensación de que cuando hemos tenido una experiencia especialmente intensa, la recordamos mejor. Pero eso solamente ocurre con determinados niveles hormonales, con determinados niveles de emocionalidad, podríamos decir. A medida que se incrementan esos niveles, lo que se puede estar produciendo es un bloqueo de los sistemas de aprendizaje y memoria. Y eso es exactamente lo que ocurre en situaciones de shock y demás, en los que la intensidad de las emociones es tan elevada que bloquea literalmente. Es decir, en definitiva, para aprender bien necesitamos un nivel intermedio de activación, de emocionalidad, de interés, de atención. Si estamos dormidos no aprendemos, pero si estamos tremendamente nerviosos tampoco podemos recordar bien. Y por eso a los estudiantes se les aconseja que no estudien el momento antes de un examen, cuando están muy nerviosos, porque no se va a fijar bien los recuerdos. El caso extremo sería el que planteábamos de esas situaciones tremendas que producen gran emocionalidad. Uno de los temas actuales de mayor vigencia es la búsqueda de tratamientos para hacer olvidar aquellos recuerdos traumáticos que son persistentes y que afloran continuadamente, interrumpiendo la vida del individuo. Como decíamos en el apartado anterior,
Las emociones influyen en el modo en que reforzamos, el modo en el que adquirimos la información y la recordamos, y del mismo modo que en ocasiones una emoción intensa puede producir un shock y olvido permanente, también es frecuente en los casos de estrés postraumático que emociones desagradables fijen recuerdos. Y sobre todo ocurre con emociones aversivas, con situaciones aversivas muy desagradables, pero en las que es importante sobrevivir, entonces es importante fijar ese recuerdo. Claro, eso se convierte en una patología cuando ya no es necesario ese recuerdo para sobrevivir. La investigación actual ha encontrado una molécula que se llama PKMZ. Es una molécula que tiene la particularidad de que está activa continuadamente, porque le falta una subunidad que regula su actividad, y se propone que esta molécula es responsable del mantenimiento muy a largo plazo de los recuerdos en determinadas áreas cerebrales, de los recuerdos conscientes. Existe un inhibidor de esta molécula. Este péptido inhibidor de esta molécula se está aplicando en animales, en modelos animales, y parece ser capaz de borrar cualquier tipo de recuerdo de los probados hasta ahora. Tantos recuerdos que son modelo de recuerdos conscientes como recuerdos inconscientes. Los resultados son verdaderamente llamativos, puesto que están obteniendo un borrado completo de los recuerdos, algo que no encaja con esta idea que decíamos de plasticidad y de que nada se borra, sino que todo se va añadiendo a lo ya existente. Es un grupo de investigación neoyorquino, es el que inició esta investigación, el grupo de Sacktor y André Fenton, y mi equipo está trabajando en colaboración con ellos para ponerlo a prueba también en otros tipos de recuerdos gustativos. Las preferencias por los sabores, por los estímulos gustativos, o los sabores que incluyen olor también, en buena parte son innatas, en buena parte vienen dadas ya por nuestra evolución anterior. Todos los seres humanos y las especies animales tendemos a preferir, nos gusta más el dulce y el salado, y sin embargo no nos gusta el amargo o el agrio, el ácido, porque el dulce está asociado, una posible explicación es que los sabores dulces están asociados a glucosa, a nutrientes básicos de los que se alimentan nuestras células, y de ahí obtenemos esos nutrientes. El salado, por otro lado, el cloruro sódico, el sodio, es esencial para la regulación de nuestros fluidos y la regulación de toda la regulación hídrica del cuerpo, y eso es esencial para la supervivencia. Entonces, encontrar sal y encontrar alimentos dulces es esencial y los preferimos. En cambio, por ejemplo, el agrio o el amargo están asociados o bien con venenos que hay que evitar, o bien con frutas o alimentos podridos ya pasados. Bien, pero aunque eso es así de entrada y parece que es común a todas las especies, lo cierto es que nuestras preferencias por los sabores son fruto del aprendizaje y de la memoria, pero de un tipo de aprendizaje y memoria no consciente en su mayor parte, prácticamente para todo el mundo no consciente. No somos conscientes de cuándo hemos desarrollado una preferencia por un determinado sabor o de cuándo hemos desarrollado una aversión, porque buena parte de estas preferencias y aversiones se desarrollaron prenatalmente en el útero materno. Es decir, que no solamente vienen condicionadas ya por una larga evolución filogenética, sino que en el útero materno, a través de lo que nuestra madre ingiere, lo que nuestra madre consume y las consecuencias que tiene esos alimentos, aprendemos cuáles tienen consecuencias positivas, nos hacen sentir bien, restablecen nuestros fluidos o nos dan nutrientes, y cuáles tienen consecuencias negativas, nos producen malestar gastrointestinal. Eso comienza ya en el útero materno y eso está demostrado sobre todo en animales, pero también indirectamente en seres humanos. Y de hecho se puede decir que lo primero que somos en esta vida es gourmets, porque los sentidos químicos son los primeros que se desarrollan prenatalmente. Y luego a lo largo de la vida seguimos enriqueciendo
esa experiencia con distintos sabores cada vez más complejos, y a medida que nuestro cerebro se va moldeando, vamos teniendo la posibilidad de conocer muchas más combinaciones, mucho mayor número de gustos, de sabores. Pero todo eso es gracias a esa capacidad de aprendizaje de la que no somos conscientes. Es muy llamativo que esto es algo de lo que realmente no somos conscientes, porque lo que se produce, este tipo de aprendizaje, consiste en la asociación entre el sabor y sensaciones viscerales. Curiosamente, en el caso, por ejemplo, de tratamientos con quimioterapia que producen malestar visceral, hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de aversiones a los sabores de los alimentos que se han tomado antes de las sesiones de quimioterapia o radioterapia. Pero en el caso de que se produzca la aversión a esos sabores, y es muy frecuente que la persona tratada deje de tener ganas de comer y resulten desagradables los sabores, en el caso de que se produzcan esas aversiones, en ningún caso el paciente atribuye el malestar de forma consciente a la radioterapia, sino que lo que desarrolla rápidamente es una aversión inconsciente al sabor, aunque el sabor no ha causado ese malestar. Entonces es un tipo de memoria inconsciente, pero son muy intensas y muy difícil superarlos. Por tanto, buena parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento y nuestras preferencias están basados precisamente en este tipo de memoria inconsciente. ¿Cómo podemos ejercitar la memoria? Esa es una pregunta que nos hacemos todos, y sobre todo a medida que podemos conseguir edades más avanzadas, y nos preocupa mucho ver los cambios que son naturales pero que nos sorprenden en nuestra memoria. Existen hoy en día una gran cantidad de sistemas, una gran cantidad de juegos o de dispositivos para el entrenamiento de la memoria. Generalmente son materiales virtuales, materiales informatizados y demás, o computerizados, que prometen mejorar tremendamente la memoria. Es cierto que el ejercicio de la memoria en sí mismo mejora las capacidades de memoria. Nuestro sistema nervioso es tremendamente flexible y adaptativo, como decíamos antes, y el uso y lo que necesitamos es lo que determina qué funciones son las que van a estar más desarrolladas. Pero también hay que tener cuidado. Por tanto, ¿cómo podemos mejorar la memoria? Podemos mejorar la memoria haciendo ejercicios mnemotécnicos, ejercicios de memoria, haciendo juegos y demás, pero hay otras actividades que tal vez no relacionamos directamente con la memoria, que son muy importantes. Por ejemplo, haciendo ejercicio. El ejercicio físico moderado es tremendamente importante para la mejora de la memoria, y eso está demostrado en especies animales e indirectamente en seres humanos. Algo que antes considerábamos como desconectado de las funciones cognitivas, como es el ejercicio físico simplemente, se ha demostrado que mejora, que favorece, que beneficia a diversas funciones cognitivas. Basta con un poco de ejercicio físico al día para que obtengamos grandes beneficios. Una vida activa socialmente es muy importante también. Recordamos los ancianos de antes, de hace unas décadas, los recordamos siempre en grupo, jugando a las cartas, haciendo ejercicio, jugando a las cartas, teniendo relaciones sociales, dando su paseo, yendo andando a todas partes y demás. Y ese tipo de vida, ese es un tipo de vida que mejora las funciones cognitivas en conjunto. Aún así, tenemos que tener mucho cuidado con falsas promesas de mejora de memoria de este tipo de materiales que existen en el mercado cuando se trata de enfermedades degenerativas.
enfermedades como el Alzheimer, o trastornos en los que se produce pérdida de neuronas. En ese caso no podemos hacer falsas promesas. Y las pruebas que existen con pacientes amnésicos, sobre todo pacientes amnésicos de edades avanzadas, indican que no se obtienen grandes mejoras con este tipo de materiales. Es decir, que lo más adecuado es una vida activa, con interacción social, con ejercicio físico y manteniendo también una actividad intelectual agradable. Lo verdaderamente importante es que esté asociado con toda la actividad, esté asociado con emociones agradables, porque las emociones agradables facilitan la memoria.